Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros hoy poder compartir este espacio. Mi nombre es Daniela Funes y soy coordinadora de Vida 21. Desde Vida 21 generamos espacios para el desarrollo de las competencias a través de dos ejes, el deporte del bienestar y cultura y desarrollo. Dentro de este eje, el deporte y bienestar, es que pensamos esta actividad para todos ustedes hoy, y tenemos el gusto de que nos acompañe hoy Jimena Cuesta. Jime es licenciada en Gestión de Recursos Humanos con más de 4 años de experiencia como responsable en una pyme del sector industrial de acá de Córdoba. Es diplomada en Liderazgo, Coach e Inteligencia Emocional del siglo XXI en 2018 y es coach ontológico y profesional con especialización en áreas de organización y de equipos. Bienvenida, Jime. Hola Dani, gracias, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por el espacio para poder hablar sobre el coaching ontológico aplicado al deporte. Así que Gracias, bueno, Jime. Gracias muchísimas por estar gracias. hoy con nosotros. Voy a contarles un poco de la dinámica. Bueno, Jimmy ahora va a empezar a disertar y va a abrir algunos espacios para que ustedes puedan participar. La idea es que ustedes levanten la mano y para poder habilitar el micrófono en el caso de que quieran hablar. También va a estar habilitado el chat. Yo voy a ir pasando las preguntas que ustedes generen en el caso de que no quieran habilitar su micrófono. Yo voy a ir pasándole a Jimena sus consultas y sus preguntas o sus observaciones, y les voy a pedir mientras que mantengan silenciados sus micrófonos para que no haya interferencias en la charla. Muchísimas gracias a todos por participar y los dejo con Jimena. Bueno, bárbaro. Gracias Dani. Voy a ir compartiendo la pantalla para que podamos verla entre todos. Yo les voy a pedir, o sumo a lo que dijo Dani, esto de mantener el micrófono apagado, pero sí de animarse a hablar, a dar su opinión, a expresarse cuando se dé el espacio para eso. La idea es que no sea un monólogo mío, sino que podamos construir esto entre todos y a partir de la experiencia de cada uno ir viendo cómo vamos construyendo este espacio que es una charla de coaching ontológico aplicado al ámbito deportivo. Para eso también sería importante o sería bueno que dejemos las cámaras abiertas para poder verlos y para que podamos vernos entre nosotros. Y les recomiendo, si tienen a mano, o abrir un Word o en el mismo celular, o traer una hoja y un papel, porque vamos a hacer algunas actividades. Así que, bien, para dar comienzo, voy a sumar solamente a lo que dijo Dani, que bueno, yo soy una apasionada del deporte, juego desde muy chiquita a muchos deportes que se me han ido presentando. En realidad empecé con la gimnasia artística, después hice patín artístico, en el colegio he hecho vóley, handball, he participado en los intercolegiales acá de Córdoba, y eso me ha dado, digamos, la oportunidad de conocer distintos deportes, pero a los 10 años empecé a jugar el hockey, y la verdad que esa es mi pasión, y ahí es donde desde chica no lo he dejado. Actualmente, bueno, tengo 34 años, así que me ha acompañado durante mucho tiempo y también me ha formado el deporte. Y bueno, para mí esta oportunidad de poder unir el coaching ontológico y el deporte es muy importante porque son dos pasiones para mí, así que bueno, aprovecho para agradecerle de nuevo a Dani por el espacio. Dicho esto, me gustaría poder conocerlos un poco más a ustedes y que me digan qué deporte practican, en qué institución, hace cuántos años, y que me cuenten un poco por chat. Dani los va a ir leyendo un poco esto, si les parece. No sé si hay alguien más del ámbito del hockey o de otro lado. Aquí hay chicas, bueno, hay gente de fútbol, vóley, es psicóloga deportiva y también coach ontológico.
Ay, bueno. Aquí Jessica Ojeda de handball, Flora juega hockey. Hay alguien, bueno, trabaja con bailarinas y patinaje. Ajá. Lucas, jugador profesional de básquet. Una ex patinadora. Gustavo Ticera juega al hockey. Emilia Ávila juega en un club de rugby en Tucumán. Mirá. Máximo Villarreal Taekwondo. O sea que hay muchos deportes. Fútbol femenino, exfederada. Melissa Reynoso, MTV. Buenísimo, bueno, me encanta porque la idea es que podamos sumar distintas experiencias y a partir de lo que vayamos conversando, ustedes puedan contarme qué es lo que esta conversación les va trayendo desde su ser deportista. ¿Y por qué? Porque cuando le propuse a Dani poder hacer esta charla para que podamos pensarnos, cuando terminé de pensar este taller o esta charla de hoy, la pregunta que se me vino es, ¿qué tipo de deportista hubiera sido si me hubieran hecho ciertas preguntas o si me hubiera hecho yo misma ciertas preguntas? Así que bueno, la idea es que podamos empezar a descubrir como una primera pregunta, desde este sentido, ¿qué tipo de deportista quiero ser? Algunos temas de los que vamos a estar conversando hoy es, primero, qué es el coaching ontológico y cómo aporta al deporte, desde qué lugar puede aportar al desarrollo del deporte y del deportista. Cuando hablemos de deporte, vamos a hacerlo en un sentido amplio que no habita solamente el deportista, sino que hablamos de entrenadores, instituciones, dirigentes, hinchas, el entorno familiar que acompaña al deportista. O sea, el deportista no está solo, es en un conjunto. Así que los ejemplos pueden ser variados. ¿Para qué es importante entrenar la mente del deportista o para qué nos sirve desde el coaching ontológico o a partir de esta herramienta? Hablar del rendimiento del deportista y cómo entrenar la mente puede sumar y aportar, aumentar el rendimiento del deportista. Repensar un poco estos dos conceptos de excelencia y exigencia en el deporte y cómo todo esto va influyendo en el compromiso del deportista, ya sea un deportista digamos, en su disciplina individual o en un deporte de equipo como deportista individual y con su equipo. Así que bueno, para dar comienzo, vamos a empezar hablando de qué es el coaching ontológico y cómo aporta el deporte. El coaching ontológico es una disciplina, es una profesión que se encarga o que trabaja a partir de los procesos conversacionales de las personas. Estos procesos conversacionales pueden ser con otros o consigo mismo. Esto de que nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Para empezar a identificarlo, y que facilita espacios de aprendizajes para el logro del objetivo que tiene como deportista, como equipo, o que el entrenador tenga con su equipo o con su deportista que está a cargo. ¿Cómo aporta el coaching ontológico al deporte? Bueno, nosotros dentro del ámbito del deporte estamos acostumbrados, se ve un poco más hoy, pero en rasgos generales, sobre todo en lo que es lo amateur, estamos acostumbrados a entrenar la parte técnica, la parte táctica y la parte física, y el coaching ontológico viene a aportar el entrenamiento de la mente. Y sobre todo viene a hacerse cargo del ser del deportista, de esa persona que hay detrás del deportista y de quién está haciendo en su práctica del deporte para poder lograr los objetivos. Objetivos que muchas veces pueden ser individuales y muchas veces los objetivos también son grupales. Y aún siendo grupales, cada deportista tiene sus propios objetivos individuales. Así que el coaching ontológico va a trabajar con estos procesos conversacionales que tenga el deportista consigo mismo y con otros, con su entorno, con todo lo que acompaña el deporte, a partir de hacerse cargo del ser en sus tres dimensiones, que ya vamos a ver cuáles son, y de buscar un aprendizaje que lo lleve a obtener esos resultados extraordinarios que aún no está teniendo, como deportista o como equipo.
¿Cuáles son esas 3 dimensiones que trabaja el coaching ontológico desde el ser de la persona? El coaching ontológico identifica estas tres dimensiones, que son cuerpo, emoción y lenguaje, como constitutivas del ser humano, y que a partir de la intervención de uno de ellos podemos lograr buenos resultados en el otro, aunque no sea de forma directa, porque está todo obviamente relacionado y debería estar funcionando en coherencia. El coaching, cuando habla de cuerpo, habla del cuerpo físico, ¿sí?, a través del cual nosotros podemos expresar nuestras emociones y nuestro lenguaje. ¿Qué es la emoción? La emoción es todo aquello que me impulsa a la acción, y ya vamos a hablar un poco más de emociones más adelante. ¿Y qué es el lenguaje? Bueno, y acá este es un concepto central para el coaching ontológico, y me voy a detener un minuto, porque para el coaching ontológico el lenguaje es generativo del ser, es generativo de la persona. A partir de lo que nosotros, a partir de nuestras conversaciones, de estas conversaciones con un tercero o con nosotros mismos, nosotros como seres humanos vamos generando realidades y vamos generando el mundo en el que vivimos. Como seres vivos nos diferenciamos de otros seres vivos a partir del lenguaje. Y a partir de estas afirmaciones, declaraciones, acuerdos, promesas, todo tipo de conversación que podamos pensar hoy, es que nosotros vamos generando nuestras realidades y nuestras posibilidades y vamos eligiendo nuestras acciones en el mundo para poder intervenir en él. Es famosa la frase de somos lo que hacemos y hacemos lo que somos a partir de las conversaciones que nosotros tengamos. Y somos aquellas conversaciones que tenemos. Para darles un ejemplo con esto, por ejemplo, yo como deportista puedo declarar o puedo definir con mi equipo, con mi entrenador, conmigo mismo si no tengo un entrenador, que voy a participar de un certamen, de una competencia, que voy a ir a tal torneo. A partir de que yo hago esa declaración, empiezo a actuar en consecuencia. Empiezo a definir cuáles son mis acciones, empiezo a definir mi plan alimenticio, empiezo a definir mi plan físico para poder llegar bien y a tiempo, cuál va a ser la táctica o la técnica que voy a utilizar específicamente en ese torneo y en esa competencia para lograr el resultado deseado que yo quiera tener, que puede ser desde ganar el campeonato, simplemente participar, pasar la primera rueda, tener una mejor versión de mi campeonato anterior. El resultado puede variar. Lo que nosotros vamos a hacer a partir de definir, por ejemplo, y decir voy a ir a tal torneo, es empezar a descubrir cuáles son las acciones que tengo que hacer para lograrlo y quién tengo que ser en ese proceso. ¿Cuál va a ser mi compromiso con ese proceso? Entonces, a partir de lo que es esta teoría, el lenguaje ya no es más inocente. Porque el lenguaje nos empieza a crear realidades y nos empieza a crear el mundo en el que vamos a estar viviendo. Y lo que yo no declare probablemente no suceda, o lo que yo no sea consciente que me declaro a mí misma, no puede intervenir en él para obtener los objetivos que estoy buscando. ¿Y por qué decimos que en el coaching ontológico intervenimos a partir del ser de la persona y es importante entrenar la mente? Porque tanto la emoción como el lenguaje habitan en nuestra mente. Y de ahí viene el empezar a entrenar la mente para empezar a entrenar nuestras emociones y poder empezar a entrenarnos en nuestros pensamientos. Vamos a ver cómo funciona este mecanismo de entrenar la emoción y el lenguaje para lograr los resultados que queremos. Primero, nosotros lo que podemos ver, o lo que estamos buscando, es realizar una acción concreta. Por ejemplo, correr una carrera en X tiempo, lograr un salto en patín, lograr un tipo de pegada o un tipo de un tiro libre como yo quiero, al ángulo que yo quiero y en el momento que yo quiero. Bueno, esa acción, ese comportamiento, ese resultado,
viene de una situación anterior y que lo dije previamente cuando hablé de las dimensiones del ser. Toda emoción me impacta en las acciones, porque las emociones me generan, o digamos, las emociones me disparan la acción, sería. Entonces, cuando yo empiezo a tener conciencia de que mis emociones y mis sentimientos impactan en mi vida, es que empiezo a identificarlas y empiezo a ponerles nombre. Esa emoción que me dispara una acción, si yo no soy consciente, difícilmente puedo tener la posibilidad de la mejor acción que me acerque a mi objetivo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, entrar a un partido o ir a una competición en un estado de confianza y felicidad que un estado de miedo y de inseguridad o de enojo. Mis resultados claramente no van a ser los mismos. Creo que más allá del deporte, todos los vivimos en nuestro trabajo, en la universidad, en nuestros estudios. Cuando a nosotros nos habita un estado de felicidad y de seguridad, seguramente nuestros resultados son más acordes con aquello que fuimos a buscar. Entonces, cómo nos sentimos es muy importante empezar a identificarlo. Y cuando muchas veces le preguntamos al otro, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cómo te sentís? Es bueno empezar a pensar que bien y mal no son sentimientos. Sentimientos o emociones son, por ejemplo, las 5 emociones básicas que se tratan en la película Intensamente, que son la alegría, miedo, ira o enojo, desprecio y tristeza. Esas son las 5 emociones básicas que nosotros como seres humanos tenemos y que compartimos todos, y que a partir de ellas se desprenden más emociones que nos van generando o nos van poniendo a disposición ciertas acciones. Si no aprendemos a distinguirlas, si no aprendemos a ponerle nombre, difícilmente podemos empezar a gestionarlas. Y en esto es importante identificar que de una emoción no es lo mismo estar enojado que sentir ira, y no es lo mismo estar enojado que estar frustrada por algo. Por más que esa frustración me desprenda un enojo, por ejemplo, muchas veces nuestras emociones las sentimos en diferente medida y podemos usar como medida del 1 al 10 o intensa o leve. Entonces, estas emociones, a medida que las empezamos a identificar, ¿qué nos pasa? Le empezamos a poner un nombre, que no es me siento bien o me siento mal, y empezamos a ponerle una medida de en cuánto lo siento, es que vamos a poder empezar a gestionarlas. Otra cosa que hacemos con nuestras emociones, porque lo hemos aprendido desde chicos, es a suprimirlos. Sobre todo aquellas con las que no nos sentimos cómodos, porque seguramente, por empezar, nunca le pusimos ese nombre que estamos diciendo. Entonces, también escuchamos la frase no estés triste, no tengas miedo, no te sientas mal por eso, ¿cómo te vas a enojar por eso? Todos esos no hagas tal cosa con tu emoción es lo que también nos va reprimiendo esa posibilidad de expresarlo y de poder empezar a ponerle una entidad para poder manejarla. Entonces, las emociones no son ni buenas ni malas. Y en tanto y en cuanto nos determinan las posibilidades de acción, es importante comenzar a gestionarlas. Ahora, vamos a la última parte de esta cadena. ¿Cómo hago para gestionar mis emociones? Para gestionar la emoción implica, principalmente, gestionar aquello que estamos pensando. Aquellas conversaciones que tenemos con nosotros mismos o que tuvimos con otros y que quedaron resonando en nosotros. Gestionar qué estamos pensando es empezar a pensar en el momento que estoy haciendo qué estoy pensando, para ver qué emoción se me dispara y para ver qué posibilidades de acción tengo. Las emociones que a nosotros nos suceden en la vida por las cosas que nos pasan, generalmente esas emociones
no son por las cosas que nos pasan, sino que son por lo que nosotros pensamos de las cosas que nos pasan. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros perdemos o no logramos un objetivo, cualquiera haya sido el objetivo. Y ese objetivo es no haberlo logrado, nos puede poner triste, nos puede frustrar, podemos ser indiferentes. Eso que sucedió afuera nos generó, disparó una emoción. Pero no es el hecho lo que nos dispara la emoción, sino lo que estamos pensando respecto de que eso haya sucedido. O sea, ¿qué significado le doy yo al haber perdido o no haber logrado ese objetivo? Si yo pierdo un partido, y eso en ese momento me enoja, no es el partido lo que me hace sentir el enojo, es qué interpreto yo de haber perdido el partido. Que tuve mal rendimiento, que mi equipo no se puso las pilas, que los otros son mejores que yo, y todo ese pensamiento que me voy diciendo constantemente, es lo que termina definiendo que nosotros no somos las cosas que nos pasan, sino lo que hacemos con las cosas que nos pasan. Todos estos pensamientos que a nosotros nos van surgiendo mientras practicamos un deporte, digamos, hay una herramienta que se llama metacognición, que es estar pensando aquello que estamos pensando en el momento que lo pensamos, para poder hacerlo consciente, para poder aprender y empezar a escucharnos a nosotros mismos en el momento que nos estamos diciendo las cosas. Esto nos va a permitir empezar a tener una mayor escucha con nosotros para ver qué me está pasando en ese momento. Por ejemplo, y esto lo vamos a ver desde el lado negativo, si yo en un partido, en un entrenamiento, en una práctica, me estoy diciendo a mí mismo, no voy a poder, voy a sacar mal, voy a hacer mal el tiro libre, no me va a salir el salto, no voy a llegar a la meta. Cualquiera de esos no, me empiezan a generar seguramente una emoción de miedo e inseguridad que me conecta con acciones que no dan con el resultado que yo estoy esperando y que me propuse al iniciar la práctica o al iniciar el torneo, etc. Y a su vez, eso empieza a generar un bucle o un ciclo que me vuelve a generar de esa acción un pensamiento, que me vuelve a generar una emoción, que me vuelve a generar una conducta, y se empieza a hacer un bucle negativo si yo no detengo mi pensamiento. Si yo no logro captar ese momento de mis no puedo, no voy a poder gestionar mi emoción para poder tener una conducta distinta a la que vengo trayendo. Entonces, eso me termina definiendo un bajo rendimiento, pero son todas cosas que podemos empezar a practicar y que podemos empezar a pensarnos a nosotros mismos. Entonces, una de las primeras herramientas es que cuando salgan a realizar esa práctica, empiecen a pensar qué están pensando en ese momento que lo están haciendo. O ahora empiecen a pensar, ¿y qué pienso yo cuando estoy haciendo un tiro libre? A mí me pasó, creo que está mi entrenador en la charla, pero vamos a hacer como que no está, que cuando yo estaba pensando este taller, me puse a pensar y dije, ¿qué pienso yo cuando hago tal cosa? Y bueno, descubrí que hay una jugada en el hockey, que es el corner corto, es una jugada de ataque, a favor en este caso, en el que hay, bueno, somos 8 contra 5, básicamente, 8 atacantes contra 5 defensoras en ese semicírculo, y es una jugada prácticamente de gol, o sea, es muy probable, o sea, deberías meter un gol. Y yo en esa jugada hago un tiro al arco, que se llama el pegar de la base. Yo toda la vida lo entrené para ver cómo salían las defensoras. Nunca lo entrené para meter un gol. Cada vez que entrenaba ese corto, bueno, si total es para ver cómo salen las defensoras. Para ver cómo sale, para que los otros sepan cómo salen las defensoras y cómo va a ser el segundo corto en realidad.
Entonces me empecé a pescar en eso y dije, claro, yo no voy a meter un gol en mi vida desde ese lugar y desde ese tipo de corto, porque estuve siempre entrenando para ver cómo salen los jugadores. Y también me di cuenta que los otros cortos que yo entreno, en los que doy pases, es en lo que me identifico que soy buena. Porque al final termino entrenando bien el que tengo que dar el pase para que otro meta el gol, que el que tengo que pegar al arco para meter el gol. Porque mi objetivo era ver cómo salían, yo no, porque no lo veo, pero que mis compañeros y mi entrenador de afuera vea cómo salen los defensores. Entonces, les traigo este ejemplo para que empiecen a pensarse qué pueden hacer de distinto en el momento de practicar para empezar a tener resultados distintos. Porque obviamente que yo quiero pegarle al arco y meter el gol. Y que de paso vean cómo salen los defensores para el segundo corto. Entonces, la idea es que es traerle un poco estas preguntas. Bueno, para empezar a darle un poco más de relevancia a esto de los pensamientos que tenemos, les traigo una pregunta, a ver si alguien sabe, es, ¿cuántos pensamientos creen que tenemos por día? Si alguien quiere escribir, se anima o sabe, no sé quién dijo que era coach, lo debe saber, y si no, bueno. Juan Pablo Luna dice miles. 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 María Florencia dice 2000. María Luz Claria dice muchos. Muchos. Mariela Ferreira dice a cada rato. Mauro Rovira dice todo el tiempo. Ariel Méndez tira 60.000. Bien. Florencia Giacobelli, 80.000. Hola Flor. Fer Albarracín, yo solo pienso en ajedrez, estoy mal de la cabeza. Fer, estamos sospechando que sí. Silvia Romani, todo el tiempo, más de 60.000. Claudio te tira promedio 100. Jessica Ojeda perdió la cuenta, Jessy. Sí, perdemos la cuenta. Por ahí somos más o menos conscientes y hay días y días, pero en general tenemos más de 60.000 pensamientos por día, entre 60 y 70.000 pensamientos por día que no podemos controlar. Nosotros en una emoción nos dura 90 segundos desde el momento biológico que se dispara. Solo 90 segundos. Y lo que lo mantiene en el tiempo, porque más de uno me va a decir que estuvo enojado con su entrenador porque no lo puso más de una semana, o con uno mismo porque no le salió el bendito pase para meter el gol o lo que sea, lo que lo mantiene en el tiempo son nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos resulta que además de ser todos estos miles, son pensamientos, diarios, repetitivos, negativos y sobre el pasado. O sea, repetitivos es que estamos todo el tiempo pensando sobre lo mismo, no somos creativos a la hora de pensar. Negativos es porque generalmente terminamos enganchados en lo que no salió, más que en aquello que salió. Y del pasado es sobre algo que no podemos modificar. O sea, ¿hay peor noticia que esto? No. Así que hasta acá. Bueno, hasta acá, esta es la mala noticia. Pero ¿qué pasa con esto? En realidad, ¿por qué somos así o por qué hacemos esto? Bueno, tanto las emociones como los pensamientos es algo que en el ser humano vienen, no lo podemos controlar. La emoción se dispara, el pensamiento aparece, y lo que sí tenemos capacidad es de poder gestionarlo, entrenarlo. Y esa es la buena noticia. ¿Por qué? Nuestro cerebro es vago. En realidad no es vago. Hace millones de cosas por segundo, tiene millones de conexiones que están funcionando todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Una vez que ya aprende un camino, va en esa dirección y no lo va a cambiar hasta que nosotros no se lo digamos. Estos caminos que ha aprendido, porque nosotros se lo vamos enseñando desde chicos, es el que él conoce y al que él le dio resultado. Hasta que nosotros no le digamos que ese resultado no es el que queremos,
y no lo practicamos y no lo hacemos consciente, difícilmente él lo va a cambiar. Entonces, a este cerebro vago lo podemos contrarrestar con el aprendizaje, el aprendizaje es adquirir algo nuevo. Ahora, ese adquirir algo nuevo no es gratuito, nos implica mucha energía a nosotros. Y ahí es donde está el desafío. El entrenar la mente y el poder empezar a gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones en ese momento para poder desarrollarnos como deportistas y empezar a tener una mejor versión de nosotros mismos, aumentar nuestro rendimiento, es a partir de empezar a ser conscientes de lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando, tener la voluntad, porque implica una dirección distinta, que le vamos a tener que enseñar a nuestro cerebro que por ahí no es, que vamos a tener que empezar a aprender o tener nuevas conexiones, y empezar a tener presencia. Presencia es esto, es estar en el aquí y ahora, no en el pasado. ¿En qué me está pasando ahora? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Y qué tengo que hacer hoy para conseguir mis resultados en el futuro? Entonces, conciencia, presencia y voluntad de cambio. Entonces, esa es la buena noticia, que el cerebro se puede entrenar, la mente se puede entrenar, y tanto los pensamientos como las emociones se pueden gestionar. ¿Sí? Así que bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Rocío levantó la mano, porque es la Puede quien ve. hablar. Habilita su micrófono y puede hablar. Bueno, yo tenía una duda, me quedé pensando en esto que decías Claro. de que una emoción dura 90 segundos. Ujú. ¿Cómo hago para gestionarla y que dure menos si estás en un cierre de juego? Si La estás... emoción dura 90 segundos. Eso está científicamente probado, que el nivel biológico son esos 90 segundos. ¿Cómo haces para gestionarla? Es esto de empezar a ser consciente de qué me está pasando cuando me está pasando y qué pensamiento me la está disparando. Seguramente en esa situación de juego, de cierre, no sé si querés dar un ejemplo. Yo juego al básquet Ujú. y estás en los últimos segundos, estás por definir un partido y cada segundo puede cambiar Sí, el destino del cierre de juego. sí, sí. Entonces, si cometiste un error, ¿cómo haces para no quedarte en ese error si la emoción dura 90 segundos cuando tal vez tenés 3 segundos, 10, 15 como para cerrarlo? A eso me refería. Bien, perfecto. Lo que entrenando tu mente te vas a empezar a captar más rápido eso, qué emoción te está evitando, aunque sea en esos 3 segundos. Primero, ¿qué te pasa a vos como deportista cuando cometes un error? ¿Al principio del partido, en el medio del partido o en esos 3 segundos? El empezar a pensarte antes en esas situaciones, por ejemplo, a partir de un proceso que hagas, de empezar a pensarte vos mismo, es que vas a empezar también a buscar herramientas de qué hacer como deportista, por ejemplo, en esas situaciones. A ver, si yo cometo un error al principio del partido, qué me voy a empezar a decir? ¿Cuáles son mis herramientas para poder hacerlo distinto? ¿Me voy a quedar con ese error todo el partido o voy a seguir adelante? En la mitad del partido, y en esos 3 segundos, si yo cometo un error, ¿quién voy a ser? ¿Qué emoción necesito que se me dispare cuando cometo un error en esos 3 segundos para terminar el partido satisfactoriamente? Todo eso se puede entrenar de antemano. Vos le podés empezar a enseñar a tu cerebro que en ciertas situaciones vos necesitas otro tipo de conducta. Hoy vas en automático. Hoy ya sabes que a los 3 segundos y cometiste un error y durante esos 3 segundos y toda la semana siguiente te vas a estar reprochando ese error. Sí. Si vos empezás a entrenarlo es, ok, en momentos de tensión, ejemplo, últimos 3 segundos del partido, yo quiero empezar a hacer esta. Y se entrena en los entrenamientos, se entrena en sesiones de coaching y se entrena en el mismo partido. Se entrena, tenés que entrenarlo y, por ejemplo, las visualizaciones, en los entrenamientos, recrear esas situaciones, decir, bueno, faltan 3 segundos, cometiste un error, ¿qué vas a hacer?
y empezar a entrenarte en cómo vas a empezar a gestionar tus pensamientos a partir de esa situación. ¿Te Gracias. respondí? Sí. Bárbaro. Jimé, Sí. M. Fernández consulta si tenemos esa cantidad de pensamientos diarios y duran 90 segundos, ¿tenemos varios pensamientos y emociones simultáneas? Sí, las emociones duran 90 segundos y pasa otra, pasa otra, pasa otra, pasa otra. Digamos, estamos todo el tiempo subiendo emociones. Por eso digo, las emociones son un abanico. Yo dije, no es ni bien ni mal. Hay un montón de emociones que en cuanto empecemos a ponerle nombre, seguramente las vamos a ir descubriendo. Y además de eso, todos nuestros pensamientos son constantes. Nuestra mente no para. Aunque nosotros querramos, nunca la vamos a frenar. Por más que, si nosotros meditamos, va a ser una milésima de segundo en que vamos a lograr que nuestro cerebro se pare de pensamientos, porque incluso la meditación no es parar el cerebro, es empezar a ser consciente de los pensamientos. Pero en esto es la aceptación de los pensamientos y empezar a elegir qué pensamientos quiero tener. No dejarme ir en esos pensamientos que me trae mi cerebro, insisto, porque ya le enseñamos que era así. Entonces, tanto las emociones como los pensamientos se van a ir sucediendo y se suceden. Hasta acá vivimos así. La idea es empezar a hacerlos conscientes para empezar a dirigirlos en los resultados o en el sentido que nosotros querramos. Genial, Jimé. Flor Nogueira quiere hacer una pregunta. Flor. Dale, Flor. Hola, Sí, Flor. no soy Flor, soy No. Fede. ¿Cómo Hola, andas? Fede, él es mi entrenador. ¿Qué haces, Jimé? Hola, Fede. Sí, me escucha con respecto a lo que dijo Rocío de ese, por ejemplo, te salió mal un pase o lo que vos, te pase algo malo en el partido, digamos. El factor externo de una compañera o del entrenador alentando a que vos sigas pensando en positivo, ¿suma o es un proceso interno de la persona, digamos? Suma siempre y cuando lo tengas entrenado y sepas qué efecto le causa a esa persona. Porque a lo mejor a ese jugador tener un factor externo puede ser una presión. A lo mejor a ese jugador ese factor externo es cambiarle el chip y que empiece a pensar distinto. Y seguramente ese efecto lo puedas lograr si lo entrenaste antes o lo consensuaste antes. Hay muchos jugadores que es, no me digas nada, yo hago la mía y qué sé yo, o si yo quiero te pregunto, o qué tengo que hacer de distinto, y a otros jugadores los que tenés que abordar desde empezar a identificar qué es lo que necesita cada uno para que cambie ese chip. Hay muchos jugadores que haya tribuna o que les griten de afuera los saca y no los mete más en partido. Y eso es lo que se trabaja también en los entrenamientos, recreando estas situaciones. Creo que depende mucho del jugador, pero sobre todo de la relación del jugador con el entrenador y de las conversaciones previas que tengan, por ejemplo, respecto de esa situación. Si vos cometés un error, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Si como equipo cometemos errores, ¿cómo nos vamos a alentar? ¿De qué manera es la mejor manera de salir adelante de eso? ¿Y qué nos vamos a decir? ¿Qué pensamos como equipo de los errores? ¿Qué pienso como entrenador de los errores? ¿Qué pienso como jugador de mis errores? Porque hay jugadores que, la verdad, fluyen y no se están pensando digamos, en el error que cometieron. Simplemente vuelven a pensar en la misma jugada y capaz que con ellos no te hace falta. Pero hay un montón de jugadores que sí se van a quedar en el pasado y necesitan hacer ese cambio de chip. Gracias. De nada, gracias a vos. Bueno, ¿seguimos? Bueno, ahora viene una pregunta, más que nada para el chat, si les parece. ¿Para qué entrenamos cuando entrenamos? Un poco yo lo vine diciendo. ¿Para qué entrenan ustedes? Giselle nos cuenta, dice que entrena para mejorar, Máximo Villarreal para ser mejor, Lucas para ser mejor en cada entrenamiento, para superarse, buscar su mejor versión, rendir máximo potencial, mejorar los estados.
para mejorar y perfeccionarnos para lograr logros. Dice mi hijo que para mejorar, qué bueno que estés con tu hijo, para disfrutar, y eso significa mejorar, para superarnos. En general tiene que ver con, sí, con el superarse y con mejorar, ¿no? Bien. Para Claro, poder tiene ser que ver, claro, tiene que ver con un desempeño, con un desarrollo que hoy no estoy teniendo. Es una visión de futuro. Y ese es justamente el proceso o la herramienta que trae el coaching en un proceso deportivo, que parte de identificar, con la pregunta que iniciamos, ¿quién estoy siendo hoy como deportista? ¿Y quién quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el objetivo que quiero tener o lograr? ¿Cuál va a ser el rendimiento que quiero tener en ese objetivo? Y en el medio, la flecha no es casual, sino que nosotros vamos a ir y venir en el proceso. Vamos a subir, vamos a bajar, vamos a aprender, vamos a desaprender, vamos a volver para atrás, nos vamos a volver a replantear el objetivo. Digamos, cuando nosotros entrenamos y entrenamos nuestra mente, que es lo que estamos trabajando ahora, es un proceso. Y como proceso parte de un punto A un punto B. Y en el medio es fundamental también definir el qué y el cómo. Y sobre todo, el quién. El quién estoy siendo yo, quién voy a ser en ese proceso y quién quiero ser cuando esto termine o cuando llegue a ese objetivo. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de lo que muchos han traído como cuál es el objetivo, que es aumentar el rendimiento. ¿Sí? Este rendimiento se ve afectado muchas veces por esta mente que no terminamos de entrenar o de traer al entrenamiento como parte de lo que debemos ejercitar. Entonces, acá pregunto de nuevo a ustedes, ¿qué observamos cuando evaluamos el rendimiento? Cuando yo estoy viendo a un compañero, cuando estoy viendo un partido en la tele, cuando me estoy viendo a mí misma y me observo, ¿qué observan cuando evalúan el rendimiento de un deportista? Y acá los invito a escribir también. O si alguien quiere hablar. Sí, hola. 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 Sí, el tema acá es que nosotros valoramos la calidad de la que nos está brindando el deportista. Por ejemplo, un partido de fútbol, nosotros valoramos la habilidad que tiene el futbolista para meter un gol, por ejemplo, que es el tema final del fútbol, ¿no? Entonces, Evaluas su habilidad, su conducta. Evaluamos la habilidad, para mí en todos los casos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos también una pelea de boxeo, evaluamos qué tan fuerte puede pegar o qué menos fuerte, o qué habilidad tiene para esquivar o no el boxeador, ¿no? En esos casos. Y en la actividad taekwondo también valoramos la facilidad con que puede sacar o no una patada o determinada patada que conocemos, ¿no? Bárbaro, perfecto, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Loyola Héctor Ricardo. Bueno, Héctor, gracias por tu participación. Bueno, soy alumno de la universidad. ¿Sí? Sí. ¿Qué decías? ¿Que sos alumno? Sí, soy alumno, estoy por recibirme de abogado. Ah, bueno, buenísimo. Espero que logres tu objetivo. Bueno, gracias. Bueno, gracias por participar. Sí. Algunos de los comentarios que tenés en el chat, Agostina Sicoli habla de la técnica, Federico Visconti habla de un balance entre lo logrado y lo no logrado y la influencia que tuvo dentro de la competencia. Guido habla del lenguaje corporal, Fernando Albarracín observa la cantidad de poner en práctica las habilidades que entrenamos, y en especial a mí me gusta observar las actitudes para poner en práctica los conocimientos, el entrenador del equipo de ajedrez Fernando. Mauro Rovira hablaba del proceso y desempeño, Mariana Funes hablaba de en deportes en conjunto se evalúa qué aporta al equipo. Bárbaro. Algunos... Bueno,
En su mayoría empezaron hablando del comportamiento, de la habilidad, de lo que nosotros estamos viendo. Después dijeron de lo que es la conducta y las capacidades. Y cuando nosotros evaluamos el rendimiento de un deportista, lo vamos a ver desde la figura del iceberg. Nosotros lo que vemos de forma visible es solamente un 20% del rendimiento de un deportista. Y está asociado a su comportamiento, a su acción directa, que es lo que está haciendo en un entrenamiento, en un partido, en un certamen, en una competencia. Y el otro 80% del rendimiento del deportista está asociado con las emociones que lo acompañan, los valores que tiene, las creencias respecto de lo que está haciendo, de cómo ve el deporte, la vida a sí mismo, de todo, y de los pensamientos que desprenden esas emociones y que los llevan a ejecutar ciertas acciones. Entonces, acá vuelvo a traer el tema de por qué es importante trabajar la mente del deportista, porque todo eso que no está en la superficie está por debajo y está condicionando ese rendimiento. Mientras más lo entrenemos, más vamos a poder elevar ese porcentaje a lo visible. ¿Por qué? Porque lo vamos a empezar a ser consciente. Entonces, a partir de esa conciencia yo empiezo a verlo y empiezo a poder trabajarlo, o al menos decidir qué quiero hacer con eso. Está estudiado que el 90% de un partido, de una competencia, el deportista habla consigo mismo. Esa concentración que nosotros pedimos, pretendemos, es poder empezar a trabajar esas conversaciones consigo mismo que tiene el deportista, porque el 90% del tiempo pasa por eso. Entonces, ¿qué es el rendimiento si no es trabajar sobre que ese rendimiento acompañe estos resultados extraordinarios que estoy buscando? Y digo extraordinarios porque nosotros ya definimos un punto A, dijimos dónde queremos estar, y si dijimos dónde queremos estar es porque hoy no lo estamos consiguiendo. O sea que no es ordinario. Y para poder trabajar eso desde el rendimiento, vamos a entender el rendimiento desde el potencial del deportista menos las interferencias. El coaching viene a elevar ese potencial desde el desarrollo de la persona, desde el desarrollo de sus habilidades que hoy no está viendo, de todos sus recursos, y desde valorar, evaluar y acrecentar la mejor versión de ese deportista. Y las interferencias es todo esto que nosotros venimos hablando, que son desde, puede ser no tener un plan físico para poder afrontar esa competencia, no tener un planteo táctico ni técnico para poder enfrentar a mis rivales, una lesión es una interferencia en mi potencial, la emoción que acompaña a esa lesión es una gran interferencia en mi potencial, el pensamiento que acompaña esa lesión, esto cuando me digo voy a tardar 1000 años en recuperarme, ya estoy grande, es la tercera lesión que tengo, ¿cómo voy a hacer? No tengo tiempo para ir a un fisioterapeuta, bueno, todas esas cosas que pasan y que nos acompañan en las distintas interferencias. Y por supuesto, está este 80% que está por debajo del agua y que no estamos viendo, y que es un gran potencial que hoy no estamos prestándole atención. Entonces, yo voy a aumentar mi rendimiento en la medida que aumente mi potencial y baje mis interferencias. Ahora les pregunto y me gustaría conocer, en base a todo lo que venimos charlando, ¿qué identifican ustedes como interferencias a su potencial hoy? Jimé, Mariela Ferreira cuenta que para ella el acompañamiento familiar, político y económico. ¿Eso sería un potencial Lucas, o una interferencia para ella? Mari, interferencia. Ajá, mira. Fiorella Corsi habla de sus propios miedos. Lucas habla de su temperamento. Mariana Funes habla de, Mari, saludos, interferencia, me parece que es todo lo que ocurre fuera de mí. Interferencia, Lucas,
dice que interferencia y potencial al mismo tiempo, pensamientos negativos. Fabiana Siena dice que una interferencia es lo económico. Mer habla de el mal diálogo con uno mismo, a veces inconscientemente es una interferencia. Algunos Ivana habla de inseguridades. Ajá. Bueno, ahí vamos a estar hablando de los diálogos con nosotros mismos y de las inseguridades justamente en este momento. Porque vamos a empezar a prestarle atención a este 80% que está por debajo de la superficie de nuestros pensamientos, y acá es donde les pido que busquen esta hoja y papel, porque la idea es que empecemos a ver, a identificar qué conversaciones tenemos con otros y conmigo mismo. Y el conmigo va por un lado y el mismo va por el otro, y ya les voy a explicar por qué. Es muy bueno empezar a pensarnos desde este lugar. ¿Qué conversaciones, qué me digo a mí mismo todos los días? Y en estos espacios como deportista. Entonces, para empezar a hablar de qué conversaciones estoy teniendo, vamos a tomar la teoría de Tim Gallwey. Él escribió El juego interior del tenis, allá por los años 70. Se dice que es uno de los primeros que comenzó con el coaching, no el coaching ontológico, pero sí fue uno de los primeros que empezó con la técnica. Él era entrenador de tenis de Harvard, era tenista, pero escribió su libro siendo entrenador, cuando empezó a observar y a darse cuenta de cómo podía hacer, o se empezó a preguntar en realidad de cómo podía hacer para aumentar el rendimiento de los deportistas que él entrenaba. Y se empezó a dar cuenta de esto. Primero lo identificó en él, y después lo identificó en sus jugadores, de que nosotros todo el tiempo estamos en conversación con nosotros mismos. ¿Se acuerdan que les conté que el 90% del tiempo que estamos en competencia o en un partido, estamos hablando con nosotros mismos? Y para nosotros necesitamos un conmigo mismo. Para que haya una conversación necesitamos dos personas. Entonces, a partir de esta teoría, él identificó un yo 1 y un yo 2 que tenemos todos y que están en constante conversación entre sí mismos. ¿Y cuáles son las características de este yo 1 y de este yo 2? Bueno, en el yo 1, como fueron viendo ahí, la primera característica del yo 1 es que es el que habla. Habla, el que está todo el tiempo, taca, 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 taca. No tiene confianza en sí mismo, ni en vos, ni en él mismo. Duda todo el tiempo, piensa, por eso conversa, piensa, da órdenes, es súper exigente, tiene un juicio crítico, es controlador, el que te está criticando, el que te está diciendo que lo hiciste mal, que para qué lo hiciste, que cómo no hiciste otra cosa, que cómo no sé, todo. ¿Por qué no hiciste ese cambio en ese momento? ¿Por qué no diste ese pase? ¿Por qué no levantaste más la pierna? O sea, todo el tiempo fijándose en esto, en la técnica y en el ser perfecto. Es súper técnico y tiene mucho foco en el resultado. Hay una forma de hacer las cosas, hay un resultado al que llegar y allá voy. Después aparece mi yo 2. El yo 2 es el que actúa, no está pensando. Se deja fluir. El que es a través del cual nosotros aprendemos. Es el que termina ejecutando las acciones, tiene mucha confianza en sí mismo, porque confía, porque se conoce y se deja fluir, no está juzgando si está bien o está mal hecho, porque no tiene un apego al resultado. Primero espera que suceda, aprenda de la experiencia y después corrige. Y además tiene un desempeño totalmente espontáneo e inconsciente. En este sentido, él cuenta la experiencia de cómo, en este caso, un jugador de tenis, para poder enseñarle una técnica, él se da cuenta que si estaba todo el tiempo diciéndole cómo había que hacer el drive, de qué manera tenía que mover los pies, el jugador se concentraba solo y exclusivamente en poder seguir paso por paso la técnica para poder darle a la pelotita. Y resulta que no lograba su mayor rendimiento. Y cuando le ponía, por ejemplo, como resultado, no que sea
un buen drive o un drive con tales características, sino que simplemente lo viera él ejecutar el tiro y que después, al momento de que el deportista se ponga a practicar ese drive, simplemente mirara la pelotita, porque el drive le iba a salir, porque ya lo había observado, su cuerpo ya había captado cuál era la técnica y debía confiar en su yo 2 para que movía todos los músculos. En su yo 1, los músculos están tensos porque están buscando dar con la tecla, están buscando dar con ese resultado esperado, y a la vez, al ser súper crítico, está esperando que lo hagas mal. Y sobre todo, se vuelve a reconfirmar, viste que lo hiciste mal, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Porque qué sé yo. En cambio, en el yo 2, simplemente es confiar en que nuestro cuerpo sabe cómo generar esos movimientos. Nuestro cuerpo respira, nuestro cuerpo tiene procesos mentales, tiene una digestión, y todo eso nosotros no lo hacemos pensando. No estamos todo el tiempo pensando, ay, tengo que inhalar, tengo que exhalar, tengo que inhalar, tengo que exhalar. Simplemente nuestro cuerpo lo hace. Lo mismo pasa en el deporte y con todos esos procesos musculares que necesitamos para ejecutar una acción. Este yo 2 es ese en el que nosotros muchas veces cuando hacemos algo, es como que miramos para atrás y decís, ¿cómo hice eso? ¿En qué momento lo aprendí? ¿En qué momento me pasó que yo puedo dar, no sé, hacer un pase, pegarle de esa manera, digamos, conectarme de esa manera? Es ese momento en el que uno como deportista fluye, porque simplemente dejó que sucediera, y que no está pensando todo el tiempo en cómo hacer eso. Entonces, el máximo rendimiento para Galway se logra cuando logramos desacelerar nuestra mente y este yo 1 que nos habla, y lo logramos callar. ¿Cómo lo logramos callar? Bueno, con todos estos procesos que venimos hablando, de hacerlo consciente, de identificar nuestros pensamientos, y cuando le damos entidad a ese yo 2 y logramos confiar en nuestras capacidades y en nuestras propias competencias o habilidades que tenemos como deportistas. Y también una de las principales técnicas que proponen es esto de eliminar el juicio crítico. El yo 1 se caracteriza principalmente, y lo van a identificar muy rápido, en cómo se critican a ustedes mismos. Entonces, al eliminar el juicio crítico y sacarle el valor de bueno o malo a lo que yo hago, empiezo a observar lo que sí hice sobre eso y cómo puedo mejorarlo en caso de que el resultado no sea el esperado. Bien, a mí me gustaría que en la hoja que les pedí que tengan, hagan 2 columnas y pongan de un lado su yo 1 y del otro lado su yo 2. Y empiecen a pensarse cuáles son esos juicios que tienen sobre ustedes mismos en los momentos en que están practicando, en los momentos que están compitiendo, en los momentos que salen de la competencia o que están por ir. ¿Qué se están diciendo ustedes en ese momento desde su yo 1? ¿Y en qué momento se identifican y se descubren desde su yo 2? ¿Y qué emoción les genera eso? Si se animan, les damos unos minutitos con Dani para que lo piensen, y el que quiera compartir, lo mismo, por chat, o levanta la mano y habilita el audio. Si alguno tiene una duda, también me puede preguntar. Lourdes dice que no le alcanzan los renglones para el yo 1. Me imagino. Matías, allá la consulta, Jime, ¿qué había que poner en el yo 2? En el yo 2 es identificar en qué momentos se sienten
identificados con ese yo 2, o sea, cuál es la instancia y qué emoción les genera eso, desde dónde lo sienten. Por ejemplo, mi yo 1 parece seguro cuando cometo un error o cuando me dijeron que tenía que hacer tal cosa y no la hice. Es como que, hoy me dijeron que tenía que hacer tal cosa, me van a matar. Cuando salga me cagan a pedo. Bueno, ese es mi yo 1 actuando. Ahora, mi yo 2, por ejemplo, es en un partido, cuando siento que todo me sale bien, o cuando hice lo que tenía que hacer, que ni me preocupé por cómo tenía que hacerlo, y la emoción que a mí eso me despierta es de seguridad. No vale copiar. Bueno, acá Orne cuenta que desde mi yo 1 piensa cómo le gustaría jugar, qué hacer frente a un rival, y desde mi yo 2 me enfoco en hacer lo que pensaba antes del partido. Bien, en el momento que el yo 2 pone foco en algo, vas a ser el yo 1. Simplemente hay que dejarlo que haga. Fabiana Siena nos cuenta que ella hace danza. Es difícil pensarlo desde el lado 1 o 2, si bien es muy técnico, pero también hay mucha emoción. Claro. Entonces Bueno, gana la emoción. La danza, entiendo yo que tiene mucha técnica en el cómo hacerlo, y seguramente tu yo 2 o tu nivel de confianza fluya más cuando simplemente estás bailando y no estés pensando en esa técnica. Juan Pablo Luna dice, cuando no tengo control y yo mismo realizo un deporte independiente, es igual a las acciones de los yo, ejemplo, motocross, enduro. ¿Cómo? De nuevo, perdón. Cuando no tengo control y yo mismo realizo un deporte independiente, ¿es igual a las acciones de los yo? Ejemplo, en motocross, enduro. O sea, debe estar... Creo que interpreto que, digamos, si vos en motocross tenés una técnica para poder realizarlo, o te han dicho cómo hacer algo, o estás pensando, no sé, si me ocurre, capaz que hay un bolazo, en qué momento poner las marchas todo el tiempo, porque si no perdés rendimiento de la moto, estoy inventando, ¿eh? Si vos estás pensando todo el tiempo en eso, estás en tu yo 1. Ahora, si vos después de la práctica, de dejarte fluir, de haber aprendido de la experiencia y de tener confianza en todo lo que fue, digamos, fuiste practicando, vas a estar más en tu yo 2. ¿Y qué emoción te genera eso? Si lo haces de la seguridad, si lo haces de una conciencia relajada, digamos, el yo 2 no es que uno está volado, tiene conciencia de lo que está haciendo, pero está en un estado mental donde sus pensamientos no lo ahogan. Perfecto. Bueno, Lucas dice, justo, me sumaron, cuando no me sale la primera ya empiezo a pensar que va a ser un mal partido. Ahí sale a full mi yo 1. Y cuando me sale un par de jugadas bien, mi mente se despeja y empiezo a pensar en positivo. Siento que las cosas salen naturales. Bárbaro, es de los míos. Si yo hago bien la primera jugada, juego bien todo el partido, y si no, sácame porque está bien. Bueno, hay que empezar a controlar, o digamos, hay que empezar a callar ese yo 1 y empezar a darle más entidad a este yo 2. Así que bueno. Acá, bueno, dale, vamos con una más. Hago triatlón, mi yo 1, suelo pensar si me preparé bien, si no es mucho la distancia. Mi yo 2 me hace verme cruzando la línea de llegada y piensa que es para lo que me preparé todo el año. Okay. Está bien. Bueno, triatletas. Se conecta con esa capacidad de poder y se deja fluir en eso. Está muy bien. Bueno, en este, digamos, continuar desde a partir de este yo 1 y yo 2, es también empezar a repensar ciertos conceptos que aparecen mucho en el deporte, que es la exigencia y la excelencia. ¿Y por qué desde nuestro yo 1 y nuestro yo 2? Porque la exigencia está relacionado con nuestro yo 1, y la excelencia está relacionado con la conexión que yo tenga con mi yo 2. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de exigencia, estamos hablando desde el desempeño de un deportista o el rendimiento de un deportista, desde un deber ser, desde un dar con la talla, desde tener por ahí expectativas que no se comparten, desde lo que uno quiere lograr o de lo que el equipo quiere lograr o lo que como mi entrenador
he planteado que quiero lograr. Entonces, es estar todo el tiempo viendo el poder cumplir con esas expectativas y vivir más desde un deber ser que desde un ser. Y nosotros venimos trabajando o hablando desde nuestro ser. Y eso está más conectado con la excelencia en el deporte. Porque la excelencia del deporte nos impulsa desde el quiero. ¿Qué quiero yo lograr? Y nos impulsa desde adentro. Y el impulsarnos desde adentro nos conecta con nuestro compromiso con eso que estamos haciendo. Entonces, a la hora de pensar nuestros equipos, a la hora de pensarme como deportista, estaría bueno empezar a replantearnos dónde estoy yo, en el lugar de la exigencia o en el lugar de la excelencia, y qué me permite cada camino. Y no es que por eso vamos a dejar de ponernos metas y, digamos, exigirnos desde cómo pensamos la exigencia antes, sino que si ese objetivo lo vamos a lograr desde un auténtico ser, desde un conectarnos con el deportista que somos y que queremos convertirnos. Entonces, es volver a conectar este ser con el hacer. Y ya para ir terminando, quiero traerles 3 conceptos claves que hemos ido trabajando a lo largo de la charla, y que son el concepto de conciencia, elección y confianza. Desde el coaching ontológico buscamos esto, empezar a pensar nuestros pensamientos y a ver dónde estamos, reconocer el punto de partida inicial con claridad, como dice ahí, identificar quiénes somos, dónde estamos, qué queremos. Conciencia, presencia, aquí y ahora, no en el pasado. Elección, una vez que yo sé dónde estoy, empiezo a elegir hacia dónde quiero moverme y cuáles van a ser las acciones que me van a acompañar para lograr ese rendimiento y esos objetivos. Y confianza. Un deportista con confianza sabe los recursos que tiene, las habilidades, las competencias. Las 3 patas de la confianza son la coherencia, la sinceridad y la competencia desde lo que son las habilidades. El conocer los recursos que tengo como deportista, cuáles son mis recursos, el hacerlos conscientes. La coherencia entre mi cuerpo, mi emoción y mi lenguaje, y mi sinceridad. El empezar a ponerle nombre a todo eso me va a hacer más sincero conmigo mismo y con mi entorno para poder expresar lo que me pasa, lo que necesito, a dónde quiero llegar y quién quiero ser en eso. Conmigo como deportista y con mi equipo, en el caso de un deporte de equipo. Estos 3 conceptos claves y este desarrollo del deportista nos va a llevar a algo muy conocido por todos, que es el compromiso. El compromiso del deportista en lo que está haciendo conmigo mismo y con los otros, con este entorno del deporte que definimos desde un principio. Y el compromiso no es más que la coherencia entre el ser y el hacer. Si yo no identifico quién soy, difícilmente puedo identificar qué quiero hacer. Y ahí es donde empiezan a chocar desde afuera las incoherencias estas de que hablamos, pero sí, me dijo una cosa, hizo otra, me dijo que va a venir y no viene, me dijo que se iba a ir a dormir temprano y no lo hace. ¿Con qué está comprometido ese deportista? ¿Identificó lo que quiere para sí mismo? ¿Se identificó ese objetivo y cuál era el camino? ¿Se comprometió con eso? Entonces, el compromiso no es más que eso, la coherencia entre el ser y el hacer. Para eso primero debo conocerme, en estos 3 dominios, para después poder elegir el camino. Así que bueno, para ir terminando, ahora sí, es la última pregunta, la última pregunta que les voy a dejar, a partir de todo lo que estuvimos conversando, lo que trajeron ustedes, lo que tal vez les pude aportar para que se lleven. Fui haciendo, como vieron, distintas preguntas. Así que les voy a dejar la última, pero lo mismo, si la quieren compartir, le vamos a dar el espacio, que es, ¿en qué lugar te sentís hoy? Desde el deporte que practiquen, desde la disciplina,
que practiquen. Ahí hay varios ejemplos. ¿En qué lugar te sentís hoy? Es lo mismo, el punto A. ¿En qué lugar te sentís hoy? ¿Adentro, afuera de la cancha, en el vestuario? ¿Soy defensor, pero me veo como delantero? No, me siento en el centro. ¿Me veo en el banco? ¿Me veo como entrenador, pero soy parte del equipo? ¿En dónde se sienten hoy? ¿Y en dónde les gustaría sentirse? ¿Y qué camino van a hacer para llegar? Así que si alguien quiere compartir, los escucho, o si tienen dudas o preguntas. Mariela Ferreira contestaba, bueno, para ella es una pregunta profunda. Bueno, por eso, el que se anime. No es fácil la respuesta. Yo creo que hoy, particularmente por toda la cuestión que estamos viviendo del aislamiento, debemos trabajar nuestras emociones porque estamos muy limitados en poder manifestarnos en lo que amamos hacer, desde el deporte, desde la danza, desde lo que nos mueve. Entonces, desde el espacio que nos toca, ya sea o desde dar una clase o estar con nuestro equipo o con nuestro compañero, no estamos pudiendo hacerlo. Entonces, creo que primero tenemos que trabajar las emociones y creo que a partir de ahí es donde queremos estar, de ahí para adelante. Yo Bien. creo que me parece que hoy es un momento muy especial. Yo no estoy pudiendo dar clases y estoy necesitando ese espacio enormemente. Entonces, esta charla un poco venía como para ver dónde estoy hoy parada, ¿no? Porque no estoy dando clases desde diciembre y extraño a mis alumnos, extraño mi salón, y nos vemos por Zoom y no es lo mismo. Y no sé, es muy difícil. Y lo veo a mi hijo llorar porque extraña su fútbol y extraña su equipo, entonces es muy complicado. La verdad que las emociones es el motor de todo, entonces ¿dónde me siento? La verdad que no sé. Es profundo, como dijo uno de los compañeros. Me emociona, pero bueno, no sé, ¿qué comparten los demás? Bueno, bárbaro, gracias por compartir, Fabiana. Sí, es complejo en la situación que hoy nos pasa. A lo mejor esta pregunta en otra normalidad hubiera sido distinta, pero también seguramente te hubiera traído un espacio de reflexión como este. Hoy más que nunca, a lo mejor como equipo o como deportistas tenemos que preguntarnos en qué lugar nos sentimos, porque esto va a continuar de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy para sentirnos en el lugar que queremos y qué emociones queremos que nos acompañen? Como vos trajiste bien las emociones, ¿qué emociones queremos que nos acompañen para poder salir adelante y estar en ese lugar que visualizamos? Así que bueno, gracias por compartir. Te traigo algunas de las respuestas por chat. Sí. Joana Galeano nos decía que dentro y fuera de la cancha, en el centro y en las esquinas, es un todo. Mariana Funes nos dice que le gustaría ser el 5 del equipo, pero se siente más como un espectador. Ajá. Claudio nos decía que siempre hay que estar como esponja para poder superarse. Fernando nos decía, el jugador, siempre les digo a mis dirigidos que quieres ser, el jugador o la pieza. Ajá, mira qué bueno. Lucas decía, hoy me siento más asentado y acoplado a la categoría en la que juego, pero sí tuve mis dudas de si realmente pertenecía a esta categoría. Mariano Acevedo dice, siento que mi equipo de rugby debería haber estado escuchando esta excelente charla para unificar criterio y alinearnos. Felicitaciones. Gracias. Juan Pablo Luna hablaba de extrañamos dar clases, excelente charla, seguramente en respuesta a quien hablaba anteriormente. Educentro ECTA desde el CAU, muy buena charla, muchas gracias, saludos a todos desde Buenos Aires, saludos para todos. Está bien. Bueno, en esto te
que traían algunos ejemplos de en qué lugar se sienten hoy como deportistas o como entrenadores respecto del espacio que ocupan en la disciplina. Trayendo algunos ejemplos, como les digo, qué lugar me siento en la cancha, volvemos a lo mismo, no está bien ni mal. Simplemente es preguntarse, ¿ese es el lugar que querés ocupar? ¿En ese lugar es el que te sentís cómodo? ¿Ese es el lugar en el que te necesita tu equipo? ¿Ese es el espacio en el que vas a conseguir tu mayor rendimiento? Ni bien ni mal. Uno puede ser, como digo, delantero y sentirse un defensor porque todas las peleas, todas las pelotas, las bochas, lo que sea, la pelea hasta el final. Uno puede sentirse fuera de la pista porque no se siente conectado ya con ese deporte y tiene que salir a buscar otro y sigue insistiendo. Entonces, no está bien ni mal. Es dónde se siente cada uno, si eso es coherente consigo mismo, empezar a hacer esas preguntas y buscar el camino para sentirse cómodo en la disciplina, que como todo deporte es un juego y tiene que venir del disfrute y tiene que venir desde el poder de la excelencia. Así que bueno, yo de mi parte, Dani, les agradezco muchísimo el espacio, que me hayan escuchado, creo que me extendí más de una hora, pero bueno, me gustó mucho los aportes de cada uno, gracias por participar. Y bueno, quedo a disposición por preguntas, si quieren hacer ahora, yo no tengo ningún problema, y si no, bueno, les dejo mi mail, mi WhatsApp, las redes, para preguntarme si quedaron dudas, si quieren conversar de algo, de mi parte, la mayor disposición. No sé si hay preguntas, Dani. Excelente, no hay preguntas, hay muchos saludos para vos y agradecimiento. La verdad es que fue un gusto haberte escuchado, Jime. Miles de gracias por entregarnos, por regalarnos esta horita. Y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Vamos a estar subiendo esta charla, como decíamos, seguramente en el canal de la universidad, en el canal de YouTube. Así que bueno, van a poder verla ahí el que esté interesado en volver a verla, y vamos a seguir haciendo, como decían, bueno, esperamos que hagan algunas otras charlas, vamos a estar haciendo algunas otras acciones, otras actividades, y vamos a acercarles la actividad por mail como hacemos habitualmente. Aprovecho para mandarles un saludo a todos y muchas gracias por conectarse. Vale, un saludo a todos, muchísimas gracias por estar, y bueno, espero verlos pronto. Muchas gracias, Dani. Buenas tardes, gracias. Gracias, Jimé, estuvo buena. Gracias, G.